Hoy les traemos una receta de tortilla con hojas de remolacha. Sí, escuchaste bien. Así que no las tires, que no te vas a arrepentir. Lo primero que vamos a hacer es lavar todas las hojas. Y lo que sigue es separarlas de su tallo. Lo que pueden hacer es, como yo hice acá, acumulé un par de hojas y corté más tallos. Las hojas las cortamos en tiritas, eso es a gusto de cada uno, si las quieren más finitas, más chiquitas, y terminamos de cortar los tallos y las hojas por separado. Los tallos los vamos a tirar, no los vamos a necesitar, solamente necesitamos las hojas. Una vez que tenemos las hojas cortadas, vamos a necesitar un pedacito de morrón, una cebolla y un diente de ajo. Empezamos a picarlos a gusto, eso también si lo quieren más chiquito. Y una vez que está todo cortado, yo lo fui poniendo en una sartén directamente, así no gastaba otro recipiente. Mientras terminamos de picar todo, no te olvides de darle like al video, de suscribirte si todavía no lo hiciste y de comentar. Y si compartís nuestras recetas, mucho mejor. Un dato importante es que yo tengo la sartén apagada, ¿sí? Todavía no prendí el fuego, solamente estoy cortando los vegetales y los estoy colocando ahí. Así como estamos haciendo esta tortilla, pueden reemplazar las hojas de remolacha por hojas de espinaca y de acelga, que les va a salir exactamente igual. Una vez que terminamos de picar todo, en la sartén agregamos un chorrito de aceite, salpimentamos a gusto y también agregué una cucharada de azúcar, pero eso es a gusto. Ahora sí, prendemos el fuego y vamos a dorar. El paso que sigue es agregar las hojas de remolacha en tandas, porque a medida que se cocina se va mermando, ¿sí? Se va achicando. Una aclaración que es importante, acá no hervimos las hojas, solamente las estamos cocinando en la sartén, que esto le aporta mucho más sabor y aparte hace que sea una tortilla súper fácil. Una vez que terminamos de cocinar todo en tandas, lo llevamos a un recipiente. Y aparte, vamos a batir los huevos. Siempre esa parte porque si el huevo está feo nos arruina toda la preparación. Yo acá usé 3 huevos. Los vamos a batir un poco y acá si quieren le pueden agregar provenzal, orégano. Nosotros preferimos agregarle orégano porque ya le habíamos agregado un diente de ajo. Mezclamos un poco y esto ya lo vamos a agregar a la preparación una vez que esté bien integrado. Yo acá me ayudé de un tenedor porque me resulta más fácil de integrar. Y una vez que ya mezclaron todo esto, ya está listo. Un chorro generoso de aceite en la sartén y ese chorro les va a servir para dar vuelta después la tortilla y no le tengan que volver a agregar aceite. Cuando nos damos cuenta que la parte de abajo de la tortilla está cocida, es que cuando hacemos así con la sartén y se mueve toda la tortilla, ya está. La damos vuelta y mirá la tortilla de verdura que tenés con las hojas de remolacha que ibas a tirar. Déjanos en nuestros comentarios si te gustan este tipo de recetas express. Y como siempre, no te olvides de darle like al video, de suscribirte y de compartir este recetón.